Pastores, buenos días. Bendiciones. Tengo el privilegio de tener el sol aquí de frente. Hemos sido bendecidos durante estos días, amén. Y queremos dar gracias a Dios por ello. Recapitulando un poco acerca de lo que hemos venido trabajando, hablando de la importancia del discipulado, de las nuevas generaciones, de cómo podemos mirar el discipulado centrado en Jesús, la forma, la manera como Jesús lo llevó a cabo. Estuvimos hablando de ello. Estuvimos hablando acerca de la importancia de la salud, del bienestar del ministro, porque todo esto tiene sentido y se moviliza dependiendo de la concepción, ¿cierto?, que tiene el ministro como tal. Y los pastores que han estado compartiendo nos han edificado, Pastor Juan Carlos, Pastor Germán, Pastor Iván Martí. Ayer con ese taller definitivamente reflejó la realidad de todos nosotros, y hablamos con el CODIN de Consejo Ministerial. Después de esto viene el ABC, que sigue después de esto, y vamos a ser muy intencionales con lo que queremos hacer. Entonces hablamos de la forma, la manera, pero también necesitamos hablar un poco acerca del ambiente, la atmósfera en la que nosotros vamos a desarrollar el discipulado y el cuidado pastoral. Entonces yo pude darme cuenta en Génesis 3:7, ahí se empieza a tornar un ambiente difícil. Algunos lo catalogan como el mayor desastre, la mayor tragedia que pudo ir a experimentar el ser humano, el momento en el que él se peca y decide desligarse de Dios. Pero yo miro que en medio de todo eso, así como un ambiente para pecar, hubo un ambiente también para el arrepentimiento. Y nosotros necesitamos un ambiente para el discipulado, porque en el discipulado se da la restauración, se da la sanidad, se da el amor, se da el perdón. Y es algo que nosotros hemos llamado un ambiente de gracia, ¿sí? Necesitamos vivir un ambiente de gracia dentro del proceso de los grupos de discipulado. Y unos elementos, y yo me voy a adelantar para darle lugar al pastor Germán, que me va a acompañar en esto, y me voy a adelantar a hablar de 4 aspectos que nosotros debemos de tener en cuenta dentro de ese ambiente de gracia o dentro de ese grupo pequeño. Nosotros debemos en un grupo pequeño tener un componente espiritual, porque debemos orar. Cuando hablamos de un componente espiritual, no, pásame la otra, exacto, componente espiritual, basado en la oración, la palabra, la adoración, la administración y todo lo que tiene que ver con las disciplinas espirituales. Todo eso lo debemos vivir dentro del grupo que nosotros estamos teniendo o con la persona que estamos desarrollando el discipulado. Un aspecto formativo que tiene que ver con tareas, con capacitación, pero también con rendición de cuentas. ¿A cuánto nos gusta rendir cuentas? ¿A cuántos no nos gusta rendir cuentas? Ay, yo pensé que iba a sonar más durito. ¿A cuántos les gusta rendir cuentas? O no, yo creo que la pregunta es más, voy a reformular la pregunta. ¿A cuántos nos gustan que nos rindan cuentas? Sonó más durito, ¿cierto? Pero rendir cuentas nos cuesta. En un grupo de discipulado rendimos cuentas, ¿sí? El tercer elemento es un aspecto relacional, relaciones significativas y profundas. Amigos. Ya hablamos, hemos venido hablando de esto. Ya no llamaré siervos, llamaré amigos. Ustedes notan, bueno, en el CODIN hemos aprendido a establecer relaciones de amistad. Y a veces nos llamamos más por el nombre que por la vocación, ¿sí? Obvio, hay contextos donde hay que darle honra al que honra, ¿sí? Pero por decir algo, con el pastor Carlos Lenis, a veces hablamos, entonces él me dice, hola Faro. Y yo no le voy, hermano, no, reverendo Faro, pastor Faro, no, porque eso nos ha generado ¿qué? Cercanía. Dile, hola Lenis.
porque tenemos confianza. Con Giovanni. Oye, May. ¿Sí? Porque hay cercanía. Incluso dentro de nuestras comunidades cristianas nos llamamos hermanos y sabemos que somos hermanos en la fe, pero a veces nos decimos hermanos es porque se nos olvida el nombre. ¿Sí o no? Entonces usted viene y dice, tome la mano de la persona que está a su lado y ore por él. Y usted, Señor, y bendice la vida de quién. Pero si usted dice, bendice la vida de David, bendice la vida de Heriberto, de Gustavito, ¿sí? Eso genera como más que acercamiento. ¿Estamos de acuerdo con ello? Y el otro elemento es empoderamiento, motivación, inspiración, entrenamiento y acciones prácticas. O sea que debe haber un componente de inspiración. Y entre esos cuatro debe haber un equilibrio. Y lo voy a decir porque a nosotros nos pasó. Teníamos un grupo de discipulado y nos reuníamos, pero cada vez que nos reuníamos era a comer, el chiste, la risa, la juerga, y la pasábamos chévere, pero olvidábamos los otros tres elementos. Entonces en ellos debe haber un balance y un equilibrio. Como también podría ser, y no estoy diciendo que no se haga, oremos, 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 pero recuerde que uno de los conceptos de discipulado es conectar con la mente y con con el corazón. Pero es que yo quiero expresar algo que estoy sintiendo. No, primero vamos a orar. Hoy es para orar. Entonces en esto debemos guardar un balance y un equilibrio. Entonces yo les decía que necesitamos generar todo un ambiente, y aquí le pido el favor al pastor Germán para que nos hable de lo que es un ambiente de gracia. ¿Sí? Señor les bendiga. Espero que me hayan perdonado ya por cosas que dije ayer. Esta mañana estaba pensando que no vino mi esposa porque tenía una actividad ya, que cuando vengo con mi esposa pues tengo el freno. Yo me bajo y me tiene una lista. Dijo esto, así no se conjuga, no sea tan imprudente. Pues ustedes saben que las esposas tienen 2 hijos y crían a 3. Ella todavía me está criando y me está corrigiendo y me está dando sugerencias. Entonces, como no vine aquí con mi tutora oficial, si yo dije algo imprudente y ofendí a alguien, de paso le pido que en un ambiente de gracia me perdonen. Hablando de ambiente de gracia, ustedes van a recibir este material. Es un espacio donde no hay lugar para la condenación, enjuiciamientos, señalamientos, mas sí para oír y hablar verdad en amor, para aconsejar, acompañar, exhortar y corregirnos en amor. ¿Qué es un ambiente de gracia? Sabemos nosotros que lo que dan el Alcohólicos Anónimos es de origen cristiano, y los pasos tienen argumento bíblico y es de origen cristiano. Pero las iglesias como que se desconectaron de esos pasos de cuidado, y uno de los éxitos que tiene cualquier tipo de recuperación o cualquier tipo de refuerzo es los grupos de apoyo. Cuando caigo en la fase del burnout y estoy con 2 mentores que tenía en ese momento, cada uno me ponía tareas diferentes. Cada uno me ponía tareas diferentes. Y ambos me preguntaron lo mismo. ¿Cuál es su grupo de apoyo? ¿Cuál es su red de apoyo? Y yo, pero ¿apoyo para qué si yo soy muy bueno? Yo solito puedo, si yo hasta me aconsejo solo. Y me rindo cuentas a mí mismo. Y estaba bien. Y ahí me di cuenta que a veces uno en el ministerio está mucho tiempo solo, que uno no comparte con amigos. Tiene amigos en el ministerio,
pero a veces son conocidos en el ministerio. Amigos con el que uno puede compartir un cumpleaños, que a uno lo invita a actividades especiales, no de iglesia, sino de familia. Ese tipo de amigos. Si hacemos cuenta de cuántos amigos de verdad tenemos en el ministerio, la mayoría son conocidos o colegas, pero muy pocos amigos. Algo que se necesita es tener una red de apoyo de amigos de ministerio que puedan entender y comprender los procesos que yo puedo vivir como ministro. ¿Por qué necesitamos que seamos amigos? Porque si a mí me llama, si yo fuera de la alianza y me dice el pastor Snilder, no como amigo, lo necesito en la oficina, yo digo, me van a felicitar. Cuando yo tenía a mi pastor principal, que estuve 17 años con la cobertura de él una vez al mes nos llamaba a todos y nos pegaba una repasada de lado a lado. Algunos salían llorando porque eran muy sensibles y yo siempre salía sonriente. ¿Y usted por qué sale sonriente? Le dije, no, me felicitaron. Y le daba crisis a otros que porque a ellos lo regañaban y a mí siempre me felicitaban. Me ponían las mismas tareas. Pero yo con el pastor principal, aunque tenía la figura de ser mi pastor presidente, tenía cercanía y yo entendía que lo que me decía por crecimiento. No por trabajo o por ser un empleado, sino para que yo creciera. Entonces también está en la óptica con la que yo llego. ¿Cuál es la sugerencia entonces de un ambiente de gracia? Que sea una red de apoyo, un grupo de cuidado que está en un ambiente de gracia donde no nos vamos a sentir juzgados, porque en algún momento podemos estar con alguien que nos supervisa o con alguien que es nuestro subalterno, pero en un ambiente de gracia todos somos iguales. En un ambiente de gracia no hay cargos. En un ambiente de gracia tenemos estas 4 características. Y la primera es la confidencialidad. La confidencialidad es que nosotros podemos pasar crisis de fe. Pero si tú dices, tengo 2 amigos de la iglesia, congregantes, y voy a abrirle mi corazón a ellos. Imagínese a un líder que usted le dice, no, estoy pasando por una crisis y me ha costado orar últimamente. Usted no garantiza que ese creyente, por maduro que sea, entienda lo que es la carga ministerial. ¿A quién le podemos abrir el corazón? A un par, a alguien que esté en el ministerio y pueda escucharnos y entender los procesos, las adversidades, las dificultades, porque probablemente o lo ha pasado o lo va a pasar, pero también puedo tener un intercesor, un amigo con quien acompañarme. Mire, una de las cosas que me pusieron a mí en este ambiente de confidencialidad es que yo necesitaba ser discipulado. Y cuando me dicen necesita ser discipulado, yo le digo, he acompañado a iglesias a estructurar el discipulado, he ayudado a hacer los materiales de discipulado. Yo sé más o menos qué es lo que se necesita. Y llega y me dice, sí, en todo caso necesita el discipulado. Y entonces me iba acostando y le digo, me dice, el discipulado que va a hacer conmigo fue Katy, porque mis 2 mentores fueron en ese momento David y Katy. Y llega y me dice, Katy, va a comenzar el viaje más largo del discipulado para un pastor. Y le dije, ¿cuánto se demora? ¿Cuántas clases son? Me dijo, solo son 10 clases. Le dije, bueno, ¿y cuánto se demora? Dijo, depende de usted. Yo dije,
me hago una lección diaria, en una semana estoy full en el discipulado. Porque nosotros somos muy pilos y sabemos Biblia y ya sabemos cómo es la cosa. Cuando dice la situación es así, va a comenzar con la oración. Le dije, fácil. Entonces, cuando durante 40 días continuos ore 1 hora diaria y me lo reporte, pasamos a la siguiente clase. Yo estaba pensando en solucionar un discipulado, una clase por día. Y me dijo, porque el discipulado más largo de un pastor es pasarlo de aquí a aquí. Porque los pastores lo conocemos, pero no siempre lo vivimos. Sabemos lo que la gente necesita, pero nos cuesta lo que a nosotros podemos aplicar. ¿Quién conoce eso? Otro amigo, otro compañero, alguien que nos puede acompañar, pero en un ambiente de confidencialidad. Porque las crisis son las crisis. Cuando uno tiene que escuchar que hijos de pastores que tienen tendencia homosexual, pero los papás no saben, la iglesia no sabe, y ellos le dicen a uno porque saben que uno se va de la ciudad y entonces uno se va con la historia. ¿Cuántos hijos de pastores, cuántos pastores no están teniendo crisis, adversidades que no les pueden contar a nadie? Crisis de fe, crisis con la iglesia, preguntas profundas de enfermedad, comodidad. Tú solo vas a sentirte en un ambiente cómodo cuando estás con amigos, pero cuando no es una oficina, cuando es una sala, cuando es un ambiente tranquilo. Porque ustedes dicen, vamos a hacer un grupo entre nosotros, un grupo de cuidado. Nos vamos a la cafetería del centro comercial más que tiene más afluencia. ¿Quién va a orar uno por otro? ¿O quién va a decir ahí, no, es que cómo le parece que tengo una tentación tremenda? Nadie. Entonces por eso tiene que ser comodidad, no solo en el lugar, sino con las personas. Y eso lo puedo lograr únicamente cuando lo hago con amigos. Protección. Esta de protección es interesante porque tengo 2 versiones, una la que tiene en la cartilla, otra la que tiene en el material, y es la combinación de ambas. El grupo es un medio de protección porque es una red de apoyo, pero también es para proteger a cada uno de los que está en el grupo. Esta mañana estaba leyendo estadísticas que espero que no sucedan en el ambiente ministerial de la alianza, porque no creo, pero si a alguno se le sale una lágrima lo entenderé también. El 15% de los hombres casados en Colombia sufren de violencia y abuso en el matrimonio. 15%. Que la mujer se irrita y le zafa una cachetada porque ella sí puede, pero él se va a sentir avergonzado y se va a sentir. 15%. Por favor, no se codeen y séquense la lágrima con disimulo. Mis amados, les cuento esto. Si a nosotros una mujer nos dice, mi esposo me dio una cachetada, se arman las de Troya. Pero si un hombre dice, mi esposa me da cachetadas, uy, pero es que le falta. Aprenda a correr. ¿Entienden que a veces nosotros creemos que solo las mujeres necesitan protección? Cuando uno escucha a la pareja, detecta que los hijos necesitan protección. Porque los hijos no son atendidos, porque no tienen tiempo, pero uno lo detecta
por lo que dicen los padres. Entonces, en un ambiente de protección es hacia la pareja, pero también hacia la familia integral. Es decir, a los hijos, a los padres con los que más se relaciona. Y vulnerabilidad. Vulnerabilidad es, a mí me enseñaron, jamás se muestre débil frente a la congregación. Y eso me lo enseñaron cuando comencé a predicar por ahí en el 95, 96. No muestre vulnerabilidad, no se muestre débil, porque la gente necesita a alguien fuerte, alguien que no se equivoca, alguien que no tiene temor. Y en la primera prédica yo con más dudas, sudando, con angustia. Y aprendí que la gente valora a su pastor cuando identifica que no es un querubín, que es un ser humano con un llamado específico de Dios, que tiene madurez, pero que no es perfecto. Perfecto solo Dios. Y cuando somos vulnerables, ahora también si se pone a llorar como una Magdalena en cada reunión, pues ya necesitas terapia. Pero si las necesita, en el grupo lo ayudamos. ¿Van conmigo? Porque donde yo más he podido llorar con libertad es en los grupos de cuidado. Cuando yo soy vulnerable y digo, me está costando esta disciplina espiritual, me está costando este tema. Porque la única forma de poder crecer es cuando yo soy vulnerable, reconozco en qué necesito crecer y me acompaño de gente que me ayuda a crecer. Entonces, yo soy cristiano de segunda generación y a mí nunca me enseñaron a orar porque era el hijo de la hermana Mary. Y como la hermana Mary ora y predica, pues el hijo debe orar. Y nunca me enseñaron a orar o nunca me enseñaron a ayunar. Porque a los hijos de pastores no se les enseña, porque como son hijos de, entonces parece que eso viniera por inercia con el mismo jabón que se lavan. Entonces a mí una de las cosas que me cuesta es el ayuno. ¿Y qué me tocó? Pedirle cacao a un papá espiritual y decirle, acompáñeme en tiempos de ayuno para poder hacerlo. Y soy pastor, pero puedo decirlo acá porque algunos pueden tener el mismo conflicto como otros no. La cuestión es que cuando uno es vulnerable, le pide ayuda al que tiene herramientas, lo acompaña a uno con amor en un ambiente de gracia. Lo que entiendo es que, para que Farid nos acompañe, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Un pequeño ejercicio. Va a ser difícil porque un grupo normalmente uno se demora un poquito más, pero creo que podemos hacer un pequeño ejercicio en este momento donde podamos poner en práctica la confidencialidad. Lo que usted escucha de su compañero en un grupo de cuidado, a nadie se le comenta. La comodidad, protección y vulnerabilidad de forma corta.